cuando el camino se hace largo y cuesta arriba. Recordamos que en esta vida, seguir a Jesús no es un paradero, sino una travesía. Y mientras Dios nos muestra en qué dirección caminar, los salmos nos dan una melodía para cantar en la incertidumbre, para cantar en el dolor, para cantar en el camino de la transformación. Te invitamos a ponerte tus audífonos para aligerar tu travesía y escuchar y cantar juntos cánticos de ascenso. Un estudio a través de los Salmos 120 al 134. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina. Por gracia de Dios soy el pastor titular aquí, pero ya ustedes sabían eso, ¿verdad? Bueno, a los que están con nosotros en esta mañana, gracias por traer la iglesia a esta cancha, y a todos los que nos ven a través de esta transmisión, gracias por estar en sintonía. En verdad, gracias a todos por adorar junto a nosotros, a nuestro Salvador en esta mañana. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie Cánticos de Ascenso basada en los Salmos 120 al 134. Estos eran los salmos que cantaban los peregrinos que iban de camino a Jerusalén para observar uno de los festivales a los cuales todo varón judío estaba obligado a observar, ya sea el festival de la Pascua, el de Pentecostés o el de los tabernáculos. Pues estos salmos fueron escritos para alentar a los peregrinos en su camino a la ciudad santa. Y de la misma manera que los peregrinos necesitaban ser alentados, hay muchas razones por las cuales nosotros necesitamos ser alentados en nuestro caminar diario. Por ejemplo, una de las realidades que más nos puede robar el ánimo en este mundo que está contaminado por el pecado es cuando vemos que una persona hace algo malo, cuando comete no un error, sino cuando comete un delito grave a propósito, sin ningún cargo de conciencia. Nunca se arrepiente, nunca es llevado a dar cuentas, y las víctimas nunca experimentan lo que es recibir justicia. Usted puede pensar en ocasiones donde eso ha sucedido. Esto ha pasado a lo largo de la historia, con tiranos, con dictadores, con criminales de guerra, con políticos bien conectados. Pero también ha pasado con personas en las cuales nosotros hemos depositado nuestra confianza. Ha pasado con familiares, ha pasado con maestros, ha pasado con líderes espirituales. Vemos que estas personas demasiado a menudo, como que parece que logran burlar la justicia de esta tierra. Y ante este tipo de situación, donde las personas con poder abusan de su posición, el salmo de esta mañana quiere que nosotros recordemos sencillamente que el Señor es justo. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Salmo 129. Y hoy Darisa Carbonell va a estar encargada de la lectura de la palabra. Así que le voy a pedir que pase al frente. Leemos en el Salmo 129, plegaria por la caída de los enemigos de Sión, cántico de ascenso gradual. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, que lo diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. El Señor es justo, ha cortado las ataduras de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en los techos, que se seca antes de caer, con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan, la bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa para adorar juntos
y para aprender de tu palabra. Te pido, Padre, que en este momento tú prepares nuestros corazones y nuestra mente para recibir lo que tienes para nosotros, que bendigas al pastor y que estas palabras lleguen hasta lo más profundo del corazón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dalisa. Hay mucha sabiduría de pueblo que nosotros podemos considerar como un tesoro nacional. Pero hay también bastantes dichos populares que, en mi opinión, sencillamente no son verdad. Y puede que esto no sea muy popular, pero yo voy a compartir esto con ustedes. Hay un refrán muy popular con el cual yo no concuerdo. Y es uno que dice así: lo que aquí se hace, aquí se paga. Yo les voy a decir por qué yo no concuerdo con ese refrán. Y para eso voy a compartir un dato histórico con ustedes. Como muchos de ustedes, yo soy de Puerto Rico, así que a principios del siglo XVI, ustedes saben qué pasó en Puerto Rico antes que en cualquier otro lugar de las Américas. Y esto no es un momento de Puerto Rico lo hace mejor, esto es un momento de un honor dudoso. A principios del siglo XVI, en Puerto Rico, antes que en cualquier otro lugar de las Américas, para complementar la población indígena taína que estaba menguando por causa del trabajo forzado que los conquistadores españoles le habían impuesto, a principios del siglo XVI, aunque no estoy seguro en qué año, los expertos pues están debatiendo, los primeros africanos esclavizados fueron importados a Puerto Rico, primero que en cualquier lugar de las Américas. Así que, si fuéramos a contar de manera conservadora, vamos a decir mitad del siglo XVI, el año 1550. Vamos a ser bien conservadores. Vamos a poner ese punto como el punto en el cual la esclavitud africana comenzó. Y yo sé que se nos fue. Y desde ahí vamos a contar hasta el 1865, el año de la abolición de la esclavitud de los Estados Unidos, que fue donde último llegó en las Américas, tengo entendido. Y por supuesto, se tardó mucho tiempo más en propagarse en todo el sur de los Estados Unidos. Pero vamos a decir, del 1550 al 1865, estamos hablando de manera conservadora de que los antepasados de todas las personas de ascendencia africana en el Nuevo Mundo fueron sujetos a 300 años de esclavitud, de trata humana y de brutalidad. Piénselo. 300 años. La institución de la esclavitud fue legal por 50 años más de lo que este país ha existido desde su independencia. Y ni siquiera estoy mencionando la odisea de las leyes Jim Crow, ni el movimiento de los derechos civiles. Estoy manteniéndolo todo lo más mínimo posible. Solo estoy hablando del tiempo durante el cual se podía tratar a otro ser humano como propiedad y la ley lo apoyaba. 300 años. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque si nosotros los cristianos nos cantamos perseguidos, nos cantamos como parte de la iglesia perseguida cada vez que Facebook nos elimina una publicación, pues imagínese la carga mental y generacional que debe significar siglos de opresión institucional a la psiquis del afroamericano. Usted no se lo puede imaginar, yo no me lo puedo imaginar. Y ese es solo uno de muchos ejemplos de atropellos que han sido cometidos de parte de seres humanos a otros seres humanos a través de la historia.
Yo puedo mencionar también el holocausto de millones de seres humanos que han sido sacrificados en el vientre de sus madres desde que el aborto se legalizó en los Estados Unidos. Puedo mencionar también el genocidio perpetrado por dictadores, por tiranos, que murieron sin enfrentar las consecuencias de sus acciones y al parecer escaparon de la justicia en esta tierra. ¿Verdad que sí? Yo creo que tenemos suficientes ejemplos de personas que ciertamente hicieron y deshicieron como gusto y gana le dio en esta tierra y la hicieron aquí como que sin pagarla aquí, ¿verdad? Por eso es que yo no concuerdo con ese dicho. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a procesar esa información si nosotros creemos que hay un Dios que es omnisciente y soberano? ¿Cómo vamos a procesar eso si nosotros creemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo y es soberano, que toda la creación está sujeta a Él? ¿Cómo procesamos eso? ¿Qué hacemos cuando parece que un malhechor se ha salido con la suya? ¿Qué hacemos cuando nosotros somos víctimas de un crimen? ¿Qué hacemos cuando nosotros somos víctimas de un abuso y el culpable parece quedar impune? ¿Será que a Dios no le importa que yo reciba justicia? El Salmo de hoy nos enseña que a Dios sí le importa mucho el sufrimiento de su pueblo. Y por más que los moralistas que no se saben identificar con tu dolor te digan que no tienes derecho a expresar ese dolor, el Salmo 129 te libera y te hace una invitación. Laméntate ante Dios sin censura. De hecho, me gusta como la Nueva Biblia de las Américas tituló este salmo: Plegaria por la caída de los enemigos de Sión. Estamos orando para que el Señor termine con los enemigos de la iglesia. Y este salmo nos presenta a Dios desde dos perspectivas que quizás no estamos tan acostumbrados a ver. Lo primero que hace es que nos muestra a el Dios libertador. Pero cuando nos presenta a ese Dios libertador, lo hace de una manera inesperada, porque en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues como que somos bien rápidos para celebrar a ese Dios libertador. Pero aquí lo hace de manera inesperada porque no se da prisa en mostrar a este Dios libertador. ¿Me explico? Yo creo que para que en verdad nosotros podamos apreciar esa libertad que recibimos de parte de nuestro Señor, bueno, aquí el salmista primero toma tiempo para describir de manera poética y en detalle la situación de la cual Dios lo había libertado. Él comienza con el verso 1 y dice: muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. ¿A quiénes de ustedes les suena esa frase? Que lo diga ahora Israel. ¿Algunos de ustedes la habían oído antes? Nosotros mencionamos esa frase hace exactamente 5 semanas. Cuando vimos ese mismo patrón de poesía en el Salmo 124, que comienza diciendo así: si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, que lo diga ahora Israel. Únanse a mí. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros, vivos nos hubieran tragado entonces. Cuando vemos ese tipo de frase, que lo diga ahora Israel, eso llama la atención a algo que sucedió en la historia de Israel. El salmista quiere que sepamos que la persecución ha sido parte de la historia de Israel desde su comienzo. La mayoría de nosotros sabemos eso aquí, ¿verdad? Lo repito desde el verso 1. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Después de todo este tiempo, después de todo este hostigamiento, después de toda esta persecución, pues aquí estamos todavía, de pie. Sin embargo, esta permanencia, y lo busqué y es una palabra en verdad en español, esta resiliencia vino a un costo. No es barata,
no es gratuita. Cuando vemos el verso 3, nos dice que sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Y yo creo que eso nos ayuda a identificar a qué se refiere, a qué evento de la historia de Israel se está refiriendo. Porque a pesar de que el pueblo judío pues ha pasado varios cautiverios y varias penurias a través de su historia, cuando vemos que está hablando de la persecución de Israel en su juventud, y cuando vemos que está hablando de una manera tan gráfica que, de las cicatrices que ese tiempo les dejó, como si lo hubieran pasado literalmente un arado por las espaldas. Piensen en la foto que vieron hace poco de aquel esclavo. Entonces podemos inferir que el salmista está hablando de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Y si usted conoce las escrituras, pues sabe que el pueblo judío hace referencia a este punto doloroso de su historia frecuentemente. No permiten que nadie se olvide que ellos pasaron por eso. Y algo interesante que tenemos que notar es que tanto la realidad de este evento de la esclavitud como el dolor que causó vinieron a formar parte del libro de los Salmos. La realidad de la esclavitud de los hebreos en Egipto y el dolor que causó, eso formó parte del libro de los Salmos. O sea que el dolor de un pueblo vino a formar parte de su cancionero nacional y también de la palabra inerrante de Dios. El dolor de un pueblo es parte de la palabra de Dios. Yo quiero que se detengan un momento para considerar lo que eso implica. Eso quiere decir que Dios inspiró al autor anónimo para que compusiera un salmo que habla de una memoria dolorosa. Un salmo que dice que es como si llevara en su cuerpo unas marcas que se van a encargar de que esa memoria esté con él toda la vida. Que aunque no duela, mira para el lado y ve un poquito de esa cicatriz y lo recuerda todo otra vez, aunque no esté buscando recordarlo. Y vemos que Dios le está dando permiso al salmista para que hable sobre el tema del abuso y de la opresión, y en ningún momento le dice que esconda las cicatrices de su dolor. Y el salmista lo expresa sin ningún reparo. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud. Sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oímos a alguien validar el dolor del oprimido en una prédica o en un estudio bíblico? Si la iglesia lo valida, a nosotros nos toca validarlo también. Lo bueno de la predicación expositiva es que nos obliga a detenernos en estas secciones y no podemos saltar cuando nos conviene. Y cuando vemos que Dios inspira al salmista para que escriba sobre el dolor y sobre el trauma de su pueblo, bueno, si Dios permite que estos temas difíciles y sin filtro sean parte, como dije, del cancionero de un pueblo, pues yo como cantautor eso provoca emociones en mí, porque yo me pregunto, si Dios permite que estos temas difíciles sean parte de su palabra, ¿por qué el arte y la música cristiana tienen que ser tan higienizados y siempre positivos y siempre insípidos y siempre alegres todo el tiempo de una manera artificial? ¿Por qué todo tiene que ser celebración? ¿Por qué todo tiene que ser triunfalismo? ¿Por qué no damos lugar para lamentar? ¿Por qué no damos lugar para tratar estos temas que muestran el lado feo de la raza humana en el arte cristiano? ¿Por qué todo tiene que ser en colores pasteles? ¿Por qué todo el material promocional de conferencias de mujeres tiene que ser en rosa, con flores y en cursivo?
¿Por qué hay que tener tanto cuidado con que nadie se ofenda? ¿Quién comisionó al escuadrón religioso de censura que decide el contenido de la música de adoración? Yo creo que muchas veces somos demasiado rápidos para celebrar al Dios que libera sin darnos suficiente tiempo para considerar y procesar la gravedad de la situación de la cual Dios nos rescató. Como dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé yo en Dios, Él me sacó del pozo. Necesitamos pausar para medir la profundidad del pozo del cual Dios nos sacó. No hacemos eso lo suficiente. Y quizás por esa razón la gracia salvadora del Señor no nos sorprende tanto como debería. Y la consecuencia pues es que esa gracia barata da a luz un arte barato, un arte soso, un arte aburrido, un arte embotado. Y termina inspirando música que todas son igual. Bueno, a través de esta pasión quizá usted se ha dado cuenta que yo soy amante de las artes. Pero esta sección de este salmo también habla a otras áreas mucho más importantes, más allá de mis gustos. Y la verdad es que a través de los siglos, la iglesia cuando deja de seguir a Dios y empieza a operar más como una corporación, deja de abogar en favor de los oprimidos y empieza a proteger sus propios intereses. Y cuando la iglesia se comporta de esa manera, muchas veces el clamor del oprimido se convierte en una inconveniencia. Y cuando el clamor del oprimido se hace inconveniente para una institución religiosa, pues vemos que esas instituciones se esconden detrás de mucha gimnasia teológica para justificar su inacción. Y para justificar la protección de ciertas personas. Y esos son los maestros, los predicadores que no validan la realidad del trauma, no validan la realidad del dolor, no validan la realidad de la opresión o del abuso. Son los maestros y predicadores que manipulan la teología para que la persona que ha pasado por abuso crea que es pecado reportar el abuso a las autoridades. Maestros y predicadores dispuestos a proteger instituciones aunque le cueste la vida y el alma a otra persona. Si hay alguien oyéndome en este momento que ha pasado por eso, si usted ha sufrido bajo este tipo de situación, si una institución ha ignorado tu sufrimiento y más bien ha logrado que tú cuestiones tus propios pensamientos, que te preguntes si te estás volviendo loco o loca. Mi deseo es que te des cuenta que este salmo comunica que Dios sí te da espacio para que expreses tu dolor. Y aún para reconocer la realidad de que tus cicatrices que te hacen recordar ese dolor, muchas veces tú no tienes que ver nada con eso. Ese dolor se recuerda sin querer. Por eso mi deseo y mi oración es que en Crosspoint Español ofrezcamos el espacio que se necesita para que la gente procese y para que la gente sane. Nosotros debemos dar ese espacio porque nosotros muchas veces, no estoy diciendo nosotros Crosspoint Español, pero la iglesia en general, muchas veces puede destruir vidas porque traemos corrección a personas que lo que necesitan es consuelo. Estamos recetando la medicina que no va. Yo sé que la psicología barata ha dañado la consejería dentro de la iglesia. Yo lo sé. Pero entonces estamos reaccionando, yéndonos al otro extremo. Y entonces ahora todos los reformados quieren ser el Dr. Phil cristiano. Y quieren ser los más malos del mundo. Nos ponemos a ver a nuestro predicador macetero favorito por YouTube y lo queremos imitar. Cuando Dios nos dice en su palabra que nosotros necesitamos tener discernimiento dependiendo de la situación. Primera de Tesalonicenses 5:14. Amonesten a los indisciplinados. Sí, hay gente que necesita su agüita. Animen a los desalentados.
sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Si usted es como yo y le gusta la teología, sepa que la persona que está pasando por sufrimiento, no le hace falta que usted le cite a Juan Calvino ni a Paul Washer. Esa persona necesita su afecto y su cuidado de una manera palpable. Una vez más, su hermano está dolido, menos MacArthur y más amor. ¿Amén? 3 amenes, ok. Así que bueno, respetando y dando todo el lugar necesario para que la persona herida exprese su dolor, entonces es que la palabra de Dios, como dice en Romanos 12, transforma mediante la renovación de la mente. Esa es la cosa, que a través del Señor nosotros tenemos acceso a sanidad completa. No tenemos que estar como el paciente mental que está en la puerta giratoria, entrando y saliendo, entrando y saliendo. El Señor nos ofrece sanidad. El Señor no le deja saber al oprimido, el Señor le deja saber a la víctima de abuso que a pesar de su experiencia, esa no es su identidad. Cuando el salmista dice en el verso 4, el Señor es justo, ha cortado las ataduras de los impíos. Está hablando de una realidad histórica. Deuteronomio 26, 7 al 9. Clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Amada iglesia, nosotros hemos obtenido esa misma libertad que experimentó el pueblo de Israel. No importa cuán fuerte haya sido lo que nos esclavizaba a nosotros, algún tipo de adicción, algún tipo de relación abusiva, si nuestro trabajo nos definía, cualquier ídolo que nosotros hayamos estado adorando. Segunda de Corintios 5, del 17 al 18 nos asegura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y cuando Cristo es nuestro libertador, Juan 8:36 nos da una garantía. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Esta libertad, como les dije antes, vino a un costo. Es posible porque Jesús, nuestro libertador, Él conoció y Él llevó personalmente nuestro sufrimiento en la cruz. Voy a abundar sobre eso más al final. Pero por ahora, nosotros debemos saber que si verdaderamente estamos unidos con Cristo, si nosotros nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, entonces nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Y eso nos hace hijos amados de Dios, y esa es nuestra verdadera identidad. Nuestras experiencias de abuso, nuestras experiencias de opresión, nuestras experiencias de adicción, nuestras experiencias de idolatría, no determinan nuestro valor ni definen nuestra identidad. ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? Nadie ha dicho amén. Esto me está preocupando porque esta es la iglesia y algunos de ustedes son miembros. Pueden decir amén. Aquí no cobramos por el amén. ¿Han recibido a Jesús como su Salvador? Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, de verdad yo te invito a que te vuelvas hacia el Señor. Segunda de Corintios 3, 16 al 17 dice que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esa libertad, ¿sabe qué incluye?
Esa libertad incluye ser libre del deseo de vengarse de la persona que abusó de ti. De esa persona que parece que tiene un lease, que ha arrendado un espacio en tu cerebro y en tu corazón, por más que tú trates de sacártelo. El Espíritu te hace libre del deseo de vengarte. Romanos 12:17 nos dice, nunca paguen a nadie mal por mal. Y el poder para poder obedecer lo que Dios nos manda, lo vemos en Efesios 4:31 al 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios en Cristo? Recibimos su perdón completo cuando vinimos a Él en arrepentimiento. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, nosotros vivimos dentro de la identidad de libertad si en nuestros corazones nosotros estamos listos para perdonar al que viene con nosotros con un corazón arrepentido. Tenemos que estar listos para perdonar al que llega con un corazón arrepentido. Hay casos, como por ejemplo el abuso sexual, donde a pesar del perdón siempre va a ser necesario acudir a las autoridades. Eso es blanco y negro. No dejen que nadie lo engañe en cuanto a eso. Pero habiendo hecho esa aclaración, yo les pregunto, ¿bajo qué identidad estamos viviendo? ¿Estamos viviendo bajo la identidad del abuso, de la adicción o del pecado que creemos que nos define? ¿O estamos viviendo bajo la identidad de la adopción que hemos recibido a través de nuestra unión con Cristo? ¿Estamos experimentando la libertad de ser parte de la familia de Dios? ¿O estamos bajo la esclavitud de la amargura? El Dios que nos salva es un Dios libertador. Y ese Dios libertador también es el Dios vengador. Esta es la perspectiva de Dios que menos acostumbrados estamos a ver. Cuando vemos ese lado, pues igualmente real de nuestro Señor, como que queremos suavizar el mensaje. Pero a veces, como les dije al principio, un criminal o un abusador no se arrepiente y parece haber escapado de la justicia en esta tierra. Y el salmista responde a esta realidad, concluyendo el salmo con una imprecación sobre sus enemigos y los enemigos de Sión, de Israel, del pueblo de Dios. Dije una imprecación, eso es una palabra de domingo literalmente. Una imprecación significa una condenación. Si usted lee el libro de los Salmos va a encontrar varios salmos imprecatorios, se llaman. Son los salmos donde el autor le pide a Dios que envíe una maldición sobre un enemigo. Y esos son los salmos que no son mencionados muy frecuentemente desde el púlpito, porque la verdad que no sabemos qué hacer con ellos. Así que permítame aclararle, pues esto no le da permiso a usted para que le eche una maldición a la primera persona que le caiga mal. A que para la primera persona que en la I4 le haga un corte de pastelillo, pues que usted haga una oración al Señor para que le mande una maldición o algo por el estilo. No. Usted no es el salmista, usted no está escribiendo la Biblia, ese trabajo se cerró hace tiempo. Pero estos salmos que son difíciles de tragar, nos enseñan que cuando nosotros experimentamos sufrimiento, cuando nosotros experimentamos opresión en manos de alguien que parece quedar impune, en vez de nosotros retener amargura y venganza en nuestro corazón, podemos ir directamente a nuestro Salvador en oración y podemos dejar el asunto en sus manos, diciéndole exactamente a Dios lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. No se preocupen. Él puede oír lo que Él sabe lo que usted siente. ¿Usted cree que Dios va a hacer? ¡Oh!
Eso es exactamente lo que hace el salmista en los versos 5 al 8. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sión, todos los enemigos de Israel, todos los enemigos del pueblo de Dios. Que sean como la hierba en los techos que se seca antes de crecer. Es una maldición bien fina, bien poética. Con la cual el segador no llena su mano, ni el recogedor de gavillas sus brazos. Que no digan los que pasan: la bendición del Señor sea sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. El salmista concluye deseando que los enemigos del pueblo de Dios se sequen y se marchiten. Este deseo del salmista ha venido a formar parte de la palabra infalible de Dios. Y si Dios no tiene problema con eso, pues yo no me pienso disculpar tampoco. Amada iglesia, nosotros debemos estar listos para perdonar instantáneamente porque Dios nos ha perdonado en Cristo. Pero si el que ha pecado en contra nuestra rehúsa arrepentirse, ¿estamos nosotros condenados a pasar nuestra vida con una herida abierta? Yo creo que no. Encomendémonos a Dios, quien va a tratar con el asunto con justicia perfecta y conoce todos los agravantes. En las palabras del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon: el terrible vengador es digno de alabanza, así como el amoroso del Redentor. Contra esto se revela el corazón malvado del hombre, lleno de simpatía por el pecado, ya que clama por un Dios afeminado en quien la piedad ha estrangulado la justicia. Pero los siervos de Jehová bien instruidos lo alaban en todos los aspectos de su carácter, ya sea tierno o terrible. Yo estoy de acuerdo con eso. Y Dios mismo revela ese aspecto de su carácter cuando nos dice en el Salmo 75, y lo voy a leer de los versos 2 al 8. El Salmo 75 dice así: el Señor nos dice: cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará con equidad. Tiemblan la tierra y todos sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dije a los orgullosos: no se jacten, y a los impíos: no alcen la frente. No levanten en alto su frente, no hablen con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene en enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza, porque hay una copa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mixtura, y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Quién va a poder sobornar a este juez? Amada iglesia, para que nosotros podamos confiar en esa promesa, tenemos que echar mano de la libertad que tenemos en Jesús. Como les dije antes, esta libertad es posible porque Jesús, nuestro libertador, conoció y llevó personalmente nuestro sufrimiento en la cruz. Jesús es el siervo sufrido de quien hablaba el profeta Isaías cuando dice en el capítulo 50, verso 6: ofrecí mi espalda a los que me herían. Si tú sientes que tu espalda ha sido pasada por encima como con un arado, Jesús ofreció su espalda a los que le herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Nuestro Señor se identifica con nuestro sufrimiento completamente. Y en esta mañana nos invita para que cuando nosotros encontremos a los enemigos de Sión, cuando nosotros tengamos esos encuentros con los enemigos del pueblo de Dios, a que sigamos su ejemplo de depositar nuestra confianza en el juez que nunca podrá ser sobornado.
Vamos a recibir la invitación de nuestro Señor en 1 de Pedro 2, 21 al 24. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amada iglesia, vamos a echar mano de esa sanidad. Quiero invitar a todos los que han creído en ese sacrificio a que recibamos esa sanidad esta mañana, conmemorando ese sacrificio, participando en el sacramento de la comunión. El equipo de adoración puede tomar su lugar.